estamos de regreso en la mesa de los viernes. Bueno, yo no había podido estar y les agradezco mucho que hayan llenado el espacio, además muy bien los 2 viernes pasados, pero aquí estamos ya. Javier Bravo, ¿cómo estás? Fernando Velázquez. Buenas tardes, ya bien listos para una semana con mucha información. Yo creo que el tema de la seguridad es central porque hemos tenido eventos prácticamente todos los días. Sí. Después de que las autoridades anunciaron el blindaje, pues este blindaje o no existe o no sirve de nada porque ciudades del sur, ciudades del centro del estado y Guanajuato, que no está para nada en la frontera, han vivido episodios de violencia. O lo otro es lo que hemos dicho ya, el blindaje no sirve de nada porque los delincuentes están en Guanajuato, ¿no? Es el tema central, es decir, más allá de los hechos que evidentemente iban a resultar, que todos sabíamos que iba a haber finalmente un acto reflejo, la postura del gobierno del estado y finalmente de las entidades encargadas de la seguridad, pues están empeñados en someterse a un discurso de un blindaje pues que era primero obligado, pero que no iba a solucionar finalmente estos hechos. Vamos, la presencia finalmente del crimen organizado en Guanajuato, pues viene haciéndose patente desde administraciones anteriores. Y en esta misma. Vamos, y en esta misma. Digamos de antes del asunto michoacano. Claro. El asunto es que deben de entender, yo creo que no es algo que requiera de mucho trabajo, de mucho análisis, teniendo finalmente criminólogos y criminalistas en cada una de las áreas. Algunos municipios cuentan con ellos, otros no, pero finalmente quienes les ocupa y quienes requieren de estos especialistas, pues son las entidades estatales. Ellos saben perfectamente los efectos que tiene en ciertas zonas cuando hay este tipo de operaciones en estados vecinos, cuando hay finalmente recurrencia de hechos delictivos tanto en una franja como en la otra, en cada demarcación. Entonces, lo que salta a la vista finalmente es esta constancia tanto del gobernador como del mismo secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, en decir el blindaje estamos en 17 puntos, se empeñan finalmente en informar lo que están haciendo, pero no finalmente en evaluar la efectividad de estas estrategias, ¿no? Menos discursos y más organización. Es decir, así es. Ahí está el problema, ¿no? El hecho de que las declaraciones y de todo tipo de políticos, tanto municipales como estatales, se centran en decir que Guanajuato puede estar tranquilo porque hay blindaje, hay coordinación, insisten mucho en este tema, la coordinación tanto a nivel federal como a nivel con los municipios, pero las acciones están ahí, las ejecuciones se están dando. El día de ayer, atentados también, y no solamente contra personas que no sabemos si tienen nexos o no con alguna célula de algún cártel, también contra directores de policía, como ocurrió con Salvatierra y en Acámbaro. Estás hablando de que si bien el blindaje en primer lugar no existe, está siendo muy poroso, y en segundo lugar solamente se está descubriendo que el crimen organizado no es que en estos momentos haya migrado a Guanajuato, sino que ya hay presencia desde muchos años atrás de estas células que, si bien no se dan mucho a conocer, pues están ahí, trabajan en total impunidad. Pues mira, 2 cosas. Yo creo que es válido que la autoridad lance mensajes tranquilizadores, que nos diga qué va a hacer, que le informe a la sociedad que está trabajando. Pero cuando ocurre que eso no es suficiente, porque los hechos los rebasan, el discurso debería cambiar y debería reconocer que los ciudadanos pues tenemos manera de pensar también y de sacar conclusiones. Cuando se insiste machaconamente, el blindaje está funcionando, pero estos hechos, y se dan explicaciones alambicadas, es cuando empiezas a dudar de las autoridades, a dudar de su veracidad, de su capacidad de interpretación de los hechos, de sus ganas de decir la verdad, y eso resta una gran energía social, porque si las autoridades le dieran a los ciudadanos trato de adultos, todos podríamos contribuir a superar el reto de cualquier peligro que tengamos por enfrente. Ahora otra cosa, se debía haber blindado también Jalisco, no nada más Michoacán, porque realmente lo que está ocurriendo es que ante el golpe brutal en contra de los caballeros templarios que descabezó la organización o los tiene en fuga, quienes están ocupando los espacios son sus grupos rivales, y uno de ellos es el cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyas mantas aparentemente, no sabemos si los cárteles dicen la verdad o no, o hacen guerra sucia y se usurpan unos a otros a la hora que firman estos mensajes, pero resultaría muy ilógico pensar que estén ocupando la plaza porque los caballeros templarios están en crisis, ¿no? Así es.
Y una cosa curiosa, ¿ya vieron que Jalisco declaró que va a blindar su frontera con Guanajuato, el día de hoy? Así es. No, y es que hay que entender que el fenómeno delictivo también cambió. A partir de la estrategia de la guerra contra el crimen organizado que desplegó Felipe Calderón, Guanajuato dejó de ser una zona neutral. Eso finalmente fue aclarado y fue por muchos especialistas en la materia en su momento. Guanajuato era una tierra de paso, era un campo neutral, incluso de descanso. Se hablaba en aquellos ayeres en el 2009, recuerdo muy bien. Pues bueno, esto es lo que finalmente removió esas aguas, es que se convirtiera o que comience a convertirse en una zona más bien de conflicto entre cárteles, que detona finalmente en los enfrentamientos entre cada uno, las ejecuciones entre miembros de un cártel y de otro, entre narcomenudistas, que también no es válido porque también de repente se recurre al discurso de, bueno, son ejecuciones de gente que está involucrada en el crimen organizado. Bueno, pues esto es un síntoma de ingobernabilidad, no es para que se solvente y se diga, bueno, entre ellos, afortunadamente no es contra civiles. Bueno, pues aunque no sea contra civiles, esto atenta contra el control de mando, contra la gobernabilidad que se supone debe establecer un gobierno estatal. Es allí donde empiezan a perder credibilidad, y al perder credibilidad entonces sí se crea una psicosis colectiva, que es la que incluso a veces nos achacan a los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues la raíz finalmente es la que está mal, ¿no? Y desde el tema discursivo es ahí donde el gobierno no empieza a engranar. Un gran silencio de los responsables a nivel estatal de la seguridad, ¿no? Sí, por Toda supuesto. esta semana no se les ha escuchado. Y es importante recordar incluso una ponencia del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, cuando vino a la Federación, a la Conferencia Anual de Municipios. Hay una cuestión importante que él exponía. Dice, lo menos y el peor error que yo comencé a cometer al inicio de mi gobierno fue ocultar información, ocultar índices, minimizar hechos. ¿Por qué? Porque esto me quitó capacidad de maniobra al momento de que el crimen estaba prácticamente incontrolable, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hace más notorio, pierde credibilidad ante la ciudadanía, y entonces él finalmente se queda como un líder, sin mando, ¿no? Sin poder de convocatoria ni de maniobra. Incluso por ahí llegaba a tocar en otro punto el tema de las autodefensas, que posteriormente evolucionaban hacia grupos guerrilleros y se transformaba completamente la situación. Solamente retomando un punto que comentas, Arnoldo, en el sentido de que, bueno, las autoridades insisten en creer que los ciudadanos son tontos, que los ciudadanos van a dar por hecho cualquier declaración que den los políticos, y dicen, bueno, es que no pasa, la situación no es alarmante. Creo que ahí se están gastando declaración tras declaración ese bono de credibilidad que todavía creo a algunos les queda, pero bueno, la ciudadanía no necesita de respuestas o de retórica, necesita de acciones, de ellos sentirse seguros, que ahorita por los medios de comunicación, por lo que sea, mucha gente no se siente segura. Y bueno, en un recuento rápido, enero cerró con alrededor de 2 muertes violentas diarias, y de ellas una diaria con visos de ser ejecuciones. Sí. Pues febrero, en estos 7 días, yo creo que lo está superando en promedio diario, con lo que hemos visto. Sí, en enero nomás en la situación de León 17 homicidios, y de los cuales hay que recordar uno que por ahí ocurrió en el Malecón, personas de Chiapas, y que fue una ejecución. Sí, brutal, ¿no? Qué bueno que mencionas, León, porque hay que comentar esto. La reunión de ayer del Consejo Coordinador Empresarial con los responsables del municipio, con la alcaldesa y su gabinete de seguridad, por llamarlo así, donde acuerdan como que un borrón y cuenta nueva, ¿no? Empezar a analizar el comportamiento de la policía, les empiezan a dar indicadores. Todo el año pasado los trajeron sin indicadores, no hay con qué comparar, y ahora sí se va a supervisar con una metodología que tú podrás platicar mejor a cada uno de los responsables de áreas y sectores en la Dirección de Seguridad Pública del municipio. Resulta una estrategia sencilla que uno no entiende por qué tuvo que esperarse más de 14 meses para que comenzara a implementar, a comenzar a evaluar el trabajo de los comandantes policíacos. Más con eventos como el control de confianza, la cantidad de despedidos por los exámenes de control de confianza, que era un buen parteaguas para empezar, pero sí, tienes razón. La estrategia es registrar los delitos, van a ser georreferenciados. A partir de esta georreferenciación, el municipio va a saber
en qué zona está la alza del índice delictivo, y bueno, cortarán cabezas en teoría de los comandantes policíacos. Lo que llama la atención es que ayer en esta reunión participa Miguel Pizarro, el secretario de Seguridad Pública de León, pero en la rueda de prensa él estaba sentado de lo más cómodo, él no habló, él incluso se llegaba a reír en ciertas ocasiones de algunas respuestas que daban, de algunas preguntas que compañeros de los medios de comunicación llegaban a dar. Entonces muestra que Miguel Pizarro preocupado no está. La actitud dice mucho. La actitud habla más que mil discursos. No, es que le dieron un espaldarazo ayer, ¿no? Sí, le dieron un espaldarazo y bueno, los comandantes policíacos son los que se ponen a temblar ahora, pero la cabeza sigue firme y la estrategia al parecer pues tiene bien contenta a Bárbara, ¿no? Bueno, y el Consejo Coordinador Empresarial muestra que se convierte de león a gatito muy rápidamente, ¿no? Que exige mucho y luego con cualquier cosa se queda contento. Los domaron muy rápido con un informe que venían pidiendo desde hace poco más de 5 meses y hasta ahora se le van entregando. Evidentemente el general Pizarro se sabe respaldado por la alcaldesa, que me parece ella está empeñada finalmente en mantener este mando, porque su destitución pues finalmente le exhibe como una mala alcaldesa, ¿no? Que no tomó la decisión correcta en la designación del encargado de seguridad. Una cosa también es importantísima, como finalmente el sector empresarial mismo, no otro actor, digamos, en la escena pública, no las encuestas de opinión, que me imagino que algo tuvieron que influir en esta nueva postura de parte del municipio, pero al final de cuentas el principal catalizador de este cambio de postura, de este cambio de estrategia, de esta nueva declaración, pues es el sector empresarial, que me parecería muy miope que solamente ese sector sea el que pueda empujar los cambios, claro. ¿Sí? Porque al final de cuentas es un solo sector que responde finalmente a un interés, ¿no? Un interés económico, social. No digo que sea que no sea válido, por supuesto que es válido, pero es una voz, nada más. Y creo que el que se responda finalmente a esa sola voz, me parece una visión muy reducida y poco objetiva, finalmente, de cómo deben de caminar estas posturas desde el ámbito municipal. Ahora habrá que tener mes con mes pues el detalle de esas cifras, de esa evaluación, ¿no? Espero que sí las hagan públicas. Sí, ese es Se el otro quejaron detalle. los regidores, por ejemplo, aquí Marta Hernández lo dijo, que ese acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial a ellos los sorprende, no tenían noticia. El cabildo no está funcionando, funciona más estas sesiones sociales entre la alcaldesa y los empresarios que el propio ayuntamiento. Sí, habrá que esperar que estos informes mensuales no solo se limiten al círculo rojo o al sector empresarial, sino que también sean rebotados y sin que tenga que pedirse por acceso a la información, porque esa es la respuesta que muchas veces da la alcaldesa, el decir, bueno, si los ciudadanos quieren saber, que hagan las solicitudes de información necesarias, cuando la seguridad pues es algo que preocupación de todos. Muy bien, ¿les parece que hagamos aquí una pausa para pasar al siguiente tema? Por supuesto. Voy a mandar un corte por razones logísticas y regresamos después de esta breve pausa.